Capítulo 8. La interpretación de los derechos y libertades. Esmaricero. Concepto y caracteres de la interpretación de la Constitución e interprenomas de interpretación y Constitución Española 2.1. Nonas de interpretación en A. Consain 2. Interpretación conforme a la Constitución. 3. La interpretación de los derechos y libertad. Des 31. Normas constitucionales y legales sobre interpretación de los derechos y libertades. 3.2. El alcance de la norma interpretadora del artículo 102 de la Constitución. 3.3. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como criterio interpretativo. 3.4. Criterios sobre interpretación de los derechos y libertades. 35. La interpretación de los derechos contenidos en los tratados internacionales. 3.6. La interpretación y los derechos contenidos en el derecho de la Unión Europea. 1. Concepto y caracteres de la interpretación. La interpretación de la Constitución e interpretación constitucional. En el derecho constitucional, el problema de la interpretación ocupa un lugar relevante ya que, aceptado el valor no nativo supremo de la Constitución y su consecuencia principal como es su aplicabilidad directa, la cuestión principal que se plantea es cómo debe operar el agente llamado a aplicarla. Es evidente que el entendimiento de la labor del intérprete es completamente distinto en un sistema jurídico como liberal, basado en sus orígenes en la pretensión de reducir a la nada la actividad interpretativa, frente al sistema jurídico actual. 97. La interpretación jurídica, como señala Pérez Luno, es el conjunto de procesos locos a través de los que se atribuye un significado a una norma o se describe el sentido de sus enunciados. 9c. Para Alonso García, el proceso de interpretación a priori es un todo inescindible consiste en la determinación de nonas subconstitucionales, la interpretación, pues, es un acto de conocimiento además de que, un sector doctrinal relevante, entienda que también es una actividad creadora ya que, desde antiguo, se entiende que la actividad interpretativa de los jueces integra un proceso seteador de derecho 00. Por otro lado, la teoría de la interpretación no puede escudarse del concepto de derecho 01, resulta casi imposible determinar el objeto de la interpretación sin una previa definición de derecho. Para el positivismo formalista, el campo de la interpretación comenzaba y acababa en la ley, pero para otras concepciones del derecho que incorporan a la ley principios y valores, ordenamiento constitucional, la interpretación también alcanzará a estos últimos. Por ello, debemos distinguir entre interpretación de la Constitución e interpretación Constitución A02. La primera acotaría su desenvolvimiento en el texto jurídico formal de la Constitución. La segunda alcanzaría a los valores y principios constitucionales. Por ello, la interpretación de la Constitución no puede fundamentarse en la estructura tradicional de la interpretación de la ley. De ahí que no pueda ser solamente interpretación de la Constitución sino, sobre todo, interpretación constitucional del ordenamiento. 403a. La interpretación constitucional participa del método de interpretación del derecho. Pero, además de las reglas de interpretación comunes a cualquier otra rama de conocimiento, el método de interpretación del derecho constitucional presenta reglas especiales y propias que responden a la particularidad de su objeto, la especificidad de la norma constitucional 404. 1. Estamos, en primer lugar, ante un estatuto jurídico de lo político. Esto legitima el recurso a los principios jurídicos estructuradores, Estado de Derecho, democrático, social, etc. El significado del recurso a los valores políticos en la interpretación ha sido objeto de discusión en Italia, el recurso a los mismos. Por parte del intérprete fue sostenido por Semortati 03 y, posteriormente, por ejemplo, por PM, Cherchi *, en cualquier caso, ha de tratarse de valores incorporados en las normas. El Tribunal Constitucional ha señalado que la interpretación constitucional, como antes dijimos, debe buscar la compatibilidad entre los preceptos y principios contenidos en el texto fundamental. Unos y otros se informan recíprocamente como señaló el Alto Tribunal en su sentencia 6/1987, de 27 de febrero, sin que pueda apreciarse jerarquía entre ellos.
STC 19/1987, de 17 de febrero. 2. Desde el punto de vista del método, es importante considerar que la interpretación de la Constitución no consiste, con frecuencia, en decidir un caso sometido a apreciación jurisdiccional, sino que supone fijar reglas de concretización válidas para la administración y para el legislador. 3. Puede tomar en consideración la voluntas constitutionis. Los aplicadores de la Constitución no pueden atribuir un significado arbitrario a las disposiciones constitucionales, sino que deben investigar lo dicho por ella, la voluntad objetiva del constituyente más que la subjetiva, esto es, lo dicho en el precepto en relación con su contexto. 4. Mitir. En cuanto a la influencia del elemento temporal, la interpretación ha de per. Actualización del programa constitucional sin sobrepasar los límites. Cape. De una tarea interpretativa, lo que significa que no caben rupturas, mutaciones constitucionales silenciosas ni revisiones apócrifas. No cabe una rigidez absoluta ni una interpretación que sin más se pliegue a la orientación política dominante en un determinado momento histórico, pues en ese caso se trataría de una actividad puramente política. 407. 2 Normas de interpretación y Constitución española. 21. Normas de interpretación en la Constitución. Es usual que todo ordenamiento jurídico incorpore algunas reglas acerca de la interpretación de las normas. En España estas normas de carácter general se encuentran en título preliminar del 1 Código Civil, artículos 3 grados y 4 grados. Por la influencia que estas pomas interpretativas tienen sobre el resto del ordenamiento, el Tribunal Supremo ha calificado el título preliminar de materialmente Constitución a 8. El Tribunal Constitucional ha aclarado que tales preceptos, en su mayor parte, son aplicables a vidio el ordenamiento, y que, solo por tradición histórica, sin duda respetable, conservan en el Código Civil su encaje, *0. En la Constitución española no encontramos criterios generales de interpretación salvo el contenido en el artículo 10.2, el cual establece que las menor que normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas. Ratificadas por España. A pesar de ello y como ya se señaló anteriormente, defendemos la existencia de un carácter axiológico en la Constitución, en el cual debe incitarse toda actividad interpretadora. Así las normas del Código Civil quedan ahomadas por estos valores, principios y criterios *. 2.2. Interpretación conforme a la Constitución y Tribunal Constitucional Español ha confirmado la necesidad de interpretarlo el ordenamiento jurídico en función del texto constitucional. Así, la Constitución es definida por el Alto Tribunal como una norma cualitativamente distinta de las de fiora ellas cuando afirma que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, es un uno imperativo para todos los poderes llamados a aplicar la ley e interpretarla conforme a aquella, STC 9/1981, de 31 de marzo. Esta vinculación de la ley a Constitución declarada por el Tribunal Constitucional determina que deba rechatarse la aplicación de una regla que conduce a un resultado opuesto al que el precepto constitucional declara deseable. La Constitución es, afirma el Tribunal Constitucional en su sentencia 9/1981, de 31 de marzo, la norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico. Naturaleza singular que se incidencia muy intensa sobre las normas anteriores, que han de traducir en una ser valorada la Constitución. Esta naturaleza y valor supremo determinan que la aplicación de la Constitución dé lugar a la derogación de las leyes y disposiciones anteriores a la misma, es decir, a la pérdida de vigencia de tales opuestas normas para regular futuras situaciones. La Constitución es, también, una norma unitaria, forma un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo con los demás, es decir, de acuerdo con la 12, interpretación sistemática además, de conformidad con lo que se ha expuesto anteriormente. El Tribunal Constitucional ha confirmado que la Constitución incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpretación finalista de la norma fundamental, STC 18/1981, de 8 de junio, sin desechar ninguna palabra por considerarla vana, STC 37/1988, de 3 de marzo, y buscando la proporcionalidad entre consecuencias, STC 24/1990, de 15 de febrero. Este criterio, como insistiremos más adelante, se exige prioritariamente en la interpretación de los derechos y libertades,
en la que el Tribunal Constitucional se acoge al principio de la interpretación más favorable a la libertad y a la mayor efectividad del derecho. Así, pues, siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme a ella, debe admitirse la primera. 3. Debemos considerar, por otro lado, que la interpretación constitucional debe tener siempre muy presente el tipo de norma que analiza, su estructura normativa, su finalidad y su alcance. Debe, asimismo, prestar atención a las normas que integran el bloque de la constitucionalidad como complemento del criterio interpretativo, la importancia de dichas normas interpuestas reside en que, a los efectos del control de la constitucionalidad de las leyes, son reflejo de la Constitución y, por ello, pauta para el control de normas de su mismo rango. El criterio histórico, aunque relevante, no puede ser determinante a juicio del Tribunal Constitucional para determinar o no la adecuación de una norma a la Constitución. La historia de un precepto ayuda a interpretarla, pero resulta claro para el alto tribunal que no se debe juzgar la constitucionalidad de una norma por su historia. STC 37/1988 de 3 de marzo. Por otro lado, respecto de una norma preconstitucio preconce. NAL no rige el monopolio del juicio de constitucionalidad que el tribunal tiene respecto a las normas con rango de ley posteriores a la Constitución, arts. 163-635. Y siguientes lot. Digamos, por último, que el legislador ordinario no puede dictar normas mente interpretativas de la Constitución porque, en ese caso, como señala el T. Constitucional, se colocaría en el mismo plano del poder constituyente, realizando actos propios de este 14. Por el contrario, si es posible que el Tribunal Constitucional se sentencias interpretativas 41s. El carácter vinculante de la interpretación del Tribunal Constitucional se extiende de las normas que integran el bloque de la constitucionalidad y de las demás normas 1 Rule 6, tal caso acontece cuando el tribunal legal es objeto de su control, L6. Dicta una sentencia interpretativa, ya que, en este caso, el tribunal opera de manera que su actuación excede de lo que es propio del legislador negativo que el seniano. Según afirma F. y Rubio Llorente, su interpretación se incorpora a la ley, desaparece la libertad interpretativa y del juez ordinario y de los demás poderes públicos. En estos casos, actividad que propiamente es una fuente del estamos ante una del mismo rango que la ley, e incluso superior, según dicho autor y 8. 3. La interpretación de los derechos y libertades. La interpretación que debe hacerse de los derechos y libertades participa de los criterios generales del proceso de interpretación que se ha descrito en los apartados anteriores. Pero posee también alguna peculiaridad que habilita un tratamiento diferenciado de la misma. Por otro lado, en este epígrafe abordaremos los criterios de interpretación de los derechos constitucionales y también de los derechos de propiedad con supranacional, Unión Europea, internacional y los derechos legales. 3.1. Normas constitucionales y legales sobre la interpretación de los derechos y libertades. Como ya se ha señalado, la Constitución española solo contiene una norma expresa de interpretación específica en materia de derechos en el artículo 10.2c que establece las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Precepto constitucional citado alude directamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, de Naciones Unidas y genéricamente a los demás tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en materia de derechos y libertades. Por tanto, el criterio de interpretación comprende a cualquier acuerdo o convenio internacional, bilateral o multilateral, de cualquier alcance y naturaleza que pueda referirse a derechos y libertades, entre los que se encuentran, además de la citada Declaración Universal, entre otros los siguientes: constitucionalismo multinivel, derechos fundamentales. A. En el ámbito de Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, Nueva York, 1966.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales 1966. Nueva York. Convenio contra la eliminación de todas las formas de discriminación. Convención de los Derechos del Niño. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. B. En el ámbito del Consejo de Europa. Convenio Europeo de Derechos Humanos. Roma, 1950. Convenio de Biomedicina y Derechos Humanos. Protocolo de prohibición de clonación humana. C. En el ámbito de la Unión Europea. Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional se ha ocupado del problema jurídico relativo al estatuto de los tratados en relación con la labor interpretadora, como es conocido. El artículo 10.12 exige que España haya ratificado el tratado o convenio que se toma como criterio de interpretación, con algunas excepciones. SCTC 38/1981, 28 de noviembre, 36/1984, de 14 de marzo y 114/1984, 29 de noviembre. En sus sentencias el Tribunal Constitucional ha otorgado a los tratados y convenios internacionales un carácter interpretativo de las normas constitucionales. Este carácter interpretativo no es banal, pues da verdadero contenido a los preceptos constitucionales y a que a. Configura el sentido y el alcance de los derechos constitucionales. SCTC 254/1993. B. Define los perfiles exactos de su contenido. STC 28/1991, de 14 de febrero. Con todo, el Tribunal Constitucional ha negado que los tratados y convenios sean parámetro de la constitucionalidad. Así, en su sentencia 641/1991, el Tribunal Constitucional afirmó que la interpretación a que alude el citado artículo 10.2 del texto constitucional no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Distingue, pues, el Tribunal Constitucional entre parámetro de interpretación y parámetro de validez. Los tratados pueden ser lo primero, pero no lo segundo. Aunque teóricamente la distinción resulta comprensible, en la práctica resulta de más difícil aplicación. En su sentencia 36/1991, de 14 de febrero, el tribunal vuelve a pronunciarse sobre la cláusula de interpretación del artículo 10.2c, afirmando que la misma se limita a establecer una conexión entre nuestro propio sistema de fundamentales y libertades públicas, de un lado, y los convenios y tratados internacionales sobre las mismas materias en los que sea parte España, de otro. No da rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente proclamados, cuanto no estén también consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga interpretar los correspondientes preceptos de esta de acuerdo con el contenido de dichos tratados o convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y es que enuncia el capítulo segundo del título y de nuestra Constitución. Es evidente, afirma el tribunal, que cuando el legislador o cualquier otro poder público adopta decisiones que, en relación con uno de los derechos fundamentales o libertad, que la Constitución enmarca, imita o reduce el contenido que al mismo atribuyen los citados tratados o convenios, el precepto constitucional directamente infringido será el que enuncia ese derecho o libertad, sin que a ello añada la violación indirecta inmediata del artículo 10.2ce, que por definición no puede ser nunca autónoma, sino dependiente de otra, que es la que este tribunal habrá de apreciar en su caso. Así, pues, si bien las normas constitucionales que reconocen los derechos y libertades han de interpretarse, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, artículo 10.2ce, en ningún caso la contradicción de una ley con un derecho fundamental convertiría per se el tratado en medida de la constitucionalidad de la ley examinada, pues tal medida seguiría estando integrada por el precepto constitucional definidor del derecho o libertad, si bien interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de su contenido,
de conformidad con el Tratado o Acuerdo Internacional Mayor que, STC 28/1991, de 14 de febrero. En el específico caso de los tratados de la Unión Europea, el Tribunal Constitu. Conal en su declaración 1/2004, de 13 de diciembre, a instancia del Gobierno, se pronunció sobre la compatibilidad o no de diversos aspectos del proyecto de Constitución Europea con la Constitución Española. Uno de dichos ámbitos se refería a la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales a dicho proyecto de Constitución Europea exclasión con la previsión contenida en el artículo 10.2 de la Constitución Española a la que venimos tratando. El Alto Tribunal estimó que, de haberse producido la entrada en vigor de la Constitución Europea, que, como sabemos, no aconteció, la Carta de Derechos Fundamentales se habría erigido en pauta para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce. Ello, además, sin perjuicio de su valor en cuanto derecho de la Unión. Una vez que la Carta tiene ya el rango jurídico de los tratados debe entenderse que esta doctrina constitucional es válida y, por tanto, la Carta es un referente para la interpretación de los derechos contenidos en el sistema multinivel español. Recordemos, por un lado, que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los tratados de que se autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa, incorpora íntegramente el texto. Que lo y, por otro lado, que la Ley Orgánica 12008, de 30 de julio, por la de la Carta a la Ley Orgánica para reforzar su visibilidad como texto directamente aplicable pero también no criterio de interpretación, así, el artículo 2 de esta ley. 215. Tales. Orgánica establece que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución Española y en el apartado 8 del artículo 1 del de Tratado de Lisboa menor que las normas relativas a los derechos fundamentales ya las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán también de conformidad con lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales. Aunque la propia Carta delimita su aplicación a las instituciones, órganos y mismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión, haciendo expresa salvedad de que con la Carta no se altera, por ampliación, el ámbito competencial de la Unión Europea. El mismo Tribunal Constitucional ha señalado que la Carta se ha convertido en un convenio sobre derecho ratificado por España, por lo que pasaría a ser uno de los convenios o tratados mencionados en el artículo 10.2 de la Constitución y, por tanto, debe ser tomado en consideración como parámetro de interpretación de los derechos constitucionales. El Alto Tribunal ha señalado reiteradamente que los tratados y acuerdos internacionales a los que se remite el artículo 10.2 de la Constitución constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce, de forma que deben ser tomados en consideración para corroborar el sentido y alcance del específico sentido de los derechos fundamentales que ha reconocido la Constitución, STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8, con referencia, precisamente, a la propia Carta, también STC 53/2002, de 27 de febrero, FJ 3b. Pero afirmado. También, STC 120/1990, de 27 de junio, que no le corresponde al tribunal, al consero. Ser en recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia, per se, de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas. Casos susceptibles de amparo, arts. 53.12 y 49.1 LOTC, sin perjuicio de que, por mandato del artículo 10.12, deban tales preceptos ser interpretados, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 3.2. El alcance de la norma interpretadora del artículo 10.2 de la Constitución. Como se ha escrito en el epígrafe anterior, la norma de interpretación contenida en el artículo 10.2 se alude, literalmente, a los derechos fundamentales y libertades públicas. Como se señaló en un capítulo anterior, aunque la terminología no es uniforme ni compartida por toda la doctrina,
siguiendo la jurisprudencia del tribunal constitucional y en el ámbito de los derechos constitucionales, venimos de nomi. Nando derechos fundamentales a los contenidos en la sección 1 del capítulo 2 del título y de la Constitución, arts. 15 a 29, por otro lado, también señalamos en su momento la distinción, fundamentalmente de origen francés, entre derechos y liber. Teids públicas, cabría, pues, preguntarse si la nómada interpretación contenida en el reiterado artículo 10.2c se refiere exclusivamente a los derechos contenidos en los artículos 15 a 29, ya que las libertades públicas también pertenecen a este mismo grupo, o si, por el contrario, debemos hacer una lectura amplia del precepto ancitacional y entender que la mención a derechos fundamentales y libertades PUG sinónimo o equivalente a derechos constitucionales. La adhesión a la primera de las tesis dejaría fuera del ámbito de la cláusula de interpretación del artículo 10 y 22c a un número muy amplio de derechos, los derechos de los extranjeros, la igualdad art. 14c todos los contenidos en la sección del capítulo y del título y arts. 30 a 38 y los derechos que se encuentran en de canitulo 3 del mismo título de, tanto más cuanto los derechos del capítulo 2 son bien. Para un sector de la doctrina, derechos fundamentales. De ese otro arte, resultaría incomprensible que mientras que las normas relativas a derechos podrían ser interpretadas conforme a los tratados y convenios válida mente celebrados por nuestro país e incorporados a nuestro ordenamiento interno, otros también constitucionales no podrían ser interpretados con igual criterio por él. Simple hecho de encontrarse fuera de la sección 1 del capítulo y del título y creemos, por ello, que la norma de interpretación contenida en el reiterado apartado 2 del artículo 10c debe aplicarse a todos los derechos constitucionales, cuido los que el constituyente español incorporó al capítulo y con la denomina con de principios de política social y económica, como puede ser al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada o el derecho a la protección de la salud. Esta tesis no contradice, por otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional que estima, como dijimos, que la cláusula de interpretación que venimos a analizar nos sirve de nexo entre nuestro sistema de derechos o el sistema y los derechos reconocidos en el ámbito internacional. 3.3. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como criterio interpretativo. La norma constitucional de interpretación de los derechos y libertades se refiere, como expresamente se ha señalado anteriormente, a las normas relativas a aquello sellación con lo que dispusieran la Declaración de Derechos Humanos y los tratados y convenios internacionales ratificados por España y así se entendió en principio. Sin del embargo, la STC 36/1984, de 14 de marzo, estableció que la jurisprudencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos podía entenderse comprendida en las sanciones del que artículo 10.2c. En este caso, el tribunal manifestó expresamente la remisión que el artículo 10.2 de la C hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias sobre suscritos por España para la interpretación de las normas constitucionales. Derechos fundamentales y a libertades públicas, autoriza y aún aconseja referirse, la búsqueda de estos criterios, a la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el mismo sentido, la STC 114/1984, de 29 de noviembre, entendió que la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos era un criterio válido para la interpretación a la que alude el artículo 10.2c. En este caso, el fundamentales y la prueba ilícitamente obtenida. Tribunal Constitucional resolvía un asunto relativo a la prueba. Y, al respecto, afirmó que el recurso a la vía interpretativa impuesta por el artículo
102 de la C no resulta concluyente, por no existir pronunciamiento al res. Parte del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre y, entre respecto por otras, SCTC. 36/1984, J231987, 303/1993, la utilización de la jurisprudencia del Tribunal Europeo criterio de interpretación fue, desde entonces, incorporada como un amplio sentencias del Tribunal Constitucional y se numeró de considera, de otra parte, un criterio del estándar de derechos europeo. Cierto. También ha resuelto el Tribunal Constitucional el problema jurídico de la inexistencia de instrumentos procesales para ejecutar las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, europeo afirmando, STC 245/1991, que puede conseguir la efectividad de las sentencias por la vía del recurso de amparo para la tutela de los derechos fundamentales. Siempre que se haya obtenido sentencia por violación de un derecho contenido en el convenio que corresponda a un derecho constitucional recurrible en amparo, el Tribunal Constitucional es competente para resolver y proteger el derecho violado. 3.4. Criterios sobre la interpretación de los derechos y libertades. Como dijimos anteriormente, la interpretación de derechos y libertades participa de los criterios generales sobre interpretación, pero ofrece, también criterios propios entre los que podemos distinguir los siguientes 19. Los derechos deben interpretarse conforme a los valores y principios constitucionales. 2. Los derechos requieren una interpretación sistemática, el análisis aislado ahí. Dependiente puede no ser suficiente ya que los derechos forman un sistema propio de cada ordenamiento constitucional. 3. Los derechos constitucionales deben interpretarse conforme a la Constitución y no conforme a la ley. 4. Cuando, aun aplicando los criterios anteriores, se produzca un conflicto entre derechos, los criterios de interpretación deberán buscar la función que la Constitución determina para el derecho en cuestión. 5. Los derechos deben interpretarse partiendo de que no tienen carácter absoluto. Y por tanto, que su ejercicio puede ser limitado en ciertos supuestos. 6. El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que la interpretación de derechos debe realizarse de acuerdo con el principio denominado for libertatis, conforme al cual la interpretación favorecerá a. El ejercicio libre del derecho hasta donde sea posible sin vulnerar otro derecho o bien constitucionalmente protegido, b. Buscando la mayor efectividad del derecho, y c. Permitiendo la manifestación de la fuerza expansiva de los derechos. En este sentido 420, en la STC 69/1984, de 11 de junio, el Alto Tribunal, en un caso relativo a la aplicación del artículo 24.2c, afirmó que el razonamiento ha de responder a una interpretación de las normas conforme a la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. Reitera esa posición el Tribunal Constitucional, entre otras, en la STC 1085, de 9 de febrero, al señalar que, como reiteradamente ha afirmado 17/1985, de Tribunal Constitucional, obliga a interpretar la normativa aplicable en el sentido más favorable para la efectividad y del derecho fundamental. 15. La interpretación de los derechos contenidos en los tratados internacionales. Como hemos venido señalando, la Constitución española ha dedicado su unidad sobre interpretación a los derechos y libertades, vinculándolos a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los demás tratados y convenios ratificados por España. Pero, cabe preguntarse cómo deben interpretarse los derechos contenidos en dichos tratados y convenios cuando, válidamente celebrados y ratificados por nuestro país, pasan a integrarse en el derecho interno. Participamos de la tesis de que los tratados internacionales gozan en nuestro ordenamiento de rango de ley, por ello, están subordinados a la Constitución, en el mismo nivel normativo que el resto de las leyes, leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes de las comunidades autónomas. Y no más con su rango y con su fuerza y supraordenados a otras normas de rango inferior a la ley, decretos, órdenes ministeriales. 2. El tratado internacional es norma jurídica interna como resultado de la fuente de que emana, convirtiéndose en fuente de fuentes del derecho con la consecuencia de que por tratado se puede establecer mecanismos de producción de normas jurídicas que se añaden a los previstos en la Constitución. 122. Tal es la relación, por ejemplo, entre el derecho originario y el derecho derivado comunitario. La incorporación de los tratados al DIRCIE en intermo mediante su publicación Lema 123 oficial fusiona su validez internacional ahí.
Y, a partir de ese momento, carece de sentido preguntarse si se trata de una norma internacional o de una norma interna, pues es ambas cosas inseparablemente y eran los correspondientes efectos jurídicos en cada uno de los respectivos ámbitos internacional e interno. Parumos, como creemos correcto. Del rango legal de los tratados y convenios internacionales y aceptamos, también, su peculiar naturaleza jurídico internacional. Debemos concluir que, en materia de interpretación de los derechos ejercidos, debemos atender a los siguientes criterios, derechos en que os recono. 1. Por lo que se ha explicado anteriormente, los derechos contenidos en un tratado son, en el ordenamiento español, derechos con rango de ley y su interpretación se hará siempre en función de la Constitución y le son aplicables el que se han mencionado en resto de epígrafes anteriores. 2. Si el tratado incorpora sus propias reglas de interpretación, se seguirán siempre que las mismas no sean contrarias a estas Constitución 36. Su subordinación a la Constitución permite un doble control de constitucional. Previo y posterior. En cuanto al control previo, el artículo 95 se establece la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional mayor que, por tanto, los tratados deben incorporarse al ordenamiento interno siempre que sean acordes con la Constitución. En el caso anterior, el Gobierno, el Congreso de los Diputados o el Senado pueden solicitar al Tribunal Constitucional, previamente a su ratificación, que declare si existe o no contradicción entre cualquiera de los preceptos de un tratado internacional y la Constitución. El control de constitucionalidad posterior se realiza, si es al caso, mediante el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. 3.6. La interpretación de los derechos contenidos en el derecho de la Unión Europea. Como ya se ha señalado anteriormente, el derecho de la Unión Europea está integrado por normas de distinta naturaleza, así el derecho de la Unión Europea originario está integrado por los tratados constitutivos y sus posteriores modificaciones. Acta Única, Tratado de Maastricht, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, por la Carta de los Derechos Fundamentales, con igual valor jurídico que los tratados y por el derecho derivado, generado por las instituciones de la Unión Europea. Como B+, el derecho de la UE y el derecho de producción interna de los distintos países miembros, se rigen por el principio de competencia conforme al cual no existe jerarquía entre uno y otro ordenamiento sino aplicación preferente del derecho de la Unión en el Estado miembro en aquellas materias cuya competencia corresponda a la Unión. El Tribunal Constitucional lo ha confinado, entre otras, en su sentencia 28/1991, de 14 de febrero, de la siguiente manera, a partir de la fecha de su el Reino de España se halla vinculado al derecho de las comunidades europeas, originario y derivado, el cual por decirlo con palabras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituye un ordenamiento jurídico propio, grado en el sistema jurídico de los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales. Tal y vinculación no significa que, por aplicación del artículo 93 CE, ha adoptado las normas del derecho de la Unión Europea de rango y fuerza constitucionales, ni quiere decir que la eventual infracción de aquellas normas por a conculcación del citado una disposición española entraña necesariamente a la vez una artículo 93 a Constitución. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, el de la ni derivado, integran el canon de constitucionalidad la Unión, ni originario ni whole que hayan de examinarse las leyes del Estado español, en mi opinión, esa anteafinación del Tribunal Constitucional podría matizarse en relación con los estados constitutivos y sus modificaciones posteriores ya que, a todos los efectos estados internacionales vinculados por lo establecido en los artículos 93 v de la Constitución y sujetos, en mi opinión, al control de constitucionalidad y posterior al que antes aludimos, los tratados comunitarios son publicados fielmente en España ya. A partir de ese momento adquieren, junto a su originaria naturaleza internacional comunitaria, la naturaleza de derecho interno. Es precisamente esta última dimensión jurídica la que permitió, por ejemplo, el control previo del Tribunal Constitucional sobre el contenido del Tratado de Maastricht, específicamente entre la regulación contenida en el artículo 8 del Tratado en relación con el artículo 13 de la Constitución y que provocó la primera reforma de la Constitución.
Española en 1992.